Muy buenas amigos de afición, estamos aquí una semana más para mostraros un vídeo relacionado sobre el mantenimiento. Es muy importante en esta época, ya que venimos cara a la época de cría, entonces lo principal es tenerlos en perfectas condiciones. Ya veis en el título del vídeo, pues esta semana el vídeo va relacionado sobre eso, el mantenimiento. Vamos a recortarle las uñas a lo que sea necesario, las plumas de la cloaca un poco. También vamos a cortarle las colas a las hembras, mejor mejorar la higiene. Y también le vamos a cortar un poco el pico si alguna hembra también fuera necesario, tanto hembra como macho, por si acaso. Y también mostraré un par de trucos para todos, dependiendo si tenéis también los pájaros en exterior. Porque ahora con el frío que está haciendo también, hay algunos días de esta semana que ha llegado hasta 0 grados. Para la gente que tenga los pájaros en exterior, muy importante que, pues, por ejemplo, como yo, que tengo un techo de policarbonato bastante amplio para que no tenga ningún percance ni nada. También les pongo estas hojas artificiales un poco separadas para que tampoco tengan acceso a ellas. Que tampoco hace mucho aire aquí, pero por lo menos si hay alguna corriente de aire o lo que sea, no les puede afectar. Espero que os esté gustando el contenido del canal. Poco a poco iremos mejorando y mostrando mucha más variedad de contenido. Y solo pediros que os suscribáis, ya que el 80% de la gente que ve los vídeos no está suscrita y no os cuesta nada, en verdad es totalmente gratuito y a mí me ayudáis muchísimo. Y nada, vamos ya a ver algún ejemplar para ver qué es lo que le tenemos que hacer. Vamos a ir. El mantenimiento que vamos a realizar hoy, simplemente vamos a usar un corta uñas para cortarles el pico y las uñas, si fuera necesario, a los ejemplares que las tuvieran más largas de lo debido. Después también usaríamos las tijeras para recortar las plumas de la cloaca y las plumas de la cola. Y nada, pues si a alguno le hiciera falta, pues no sé, una linterna tampoco viene mal, por si queréis ver bien la vena del ejemplar y así no comete ningún error. Como podéis observar, veis como la parte de arriba tiene como un poco más, el pico como un poco más largo, ¿lo veis? Y un poco más curvadito. Pues eso es lo que deberíamos de cortar con mucho cuidado con el corta uñas. También teniendo cuidado porque muchas veces cogen y sacan un poco la lengua. Entonces lo que hay que tener es muchísimo cuidado. Le cortamos un poquito y ya está. Se le quita lo que es la puntita esa. Más que nada. Un retoque simple, sencillo. Y bueno, este sería el resultado de la hembra con el pico cortado. Y los beneficios que obtenemos con esto es que durante la cría ellas el pico lo usan principalmente para mover los huevos en el nido, para así darles calor proporcionalmente por todos lados igual. Si con esto evitamos que sin querer puedan picotear o agujerear algún huevo por tener el pico excesivamente largo, con este mantenimiento simplemente evitamos eso y llevarnos algún percance de que algún huevo agujereado o roto. Después, pues en el tema del recorte del pico, lo que muchas veces pasa es que hay algunas hembras que aunque le recortes el pico, están acostumbradas a picotear los huevos, ya sea por falta de calcio o por lo que sea, pero hay hembras que picotean los huevos. Pues aquí dejo un truco que la verdad es muy, muy práctico, y si a alguno le pasa que tiene alguna hembra y le quiere sacar descendencia y no tiene suerte porque la hembra le pica los huevos y se los estropea, pues con esto tienen la fácil solución, porque es tan fácil como coger media botella de cualquier botella de leche y nada, recortarle, ponerle el nido, abajo tienes el tapón, le pones un poco de algodón o lo que sea para cuando caiga el huevo que no se rompa. En el nido tienes que hacer un agujero, le pones el nido arriba bien cogido para que no lo quite y abajo le haces un agujero y así cuando cae el huevo cae por el agujero y queda a salvo de la hembra. Y con ello evitamos que picoteen el huevo y poder sacárselo con otra pareja nodriza. Uñas, por ejemplo, en este ejemplar, como es un ejemplar joven, pues no haría falta recortarle las uñas, la verdad que las tiene bien. Si no es necesario de cortar las uñas, tampoco vamos a cortárselas, porque no es que las tenga excesivamente largas. Tendríamos a este ejemplar, que es un negro jaspe amarillo intenso, en simple dilución. Vale, pues que tiene las uñas un poco más oscuras que la anterior. Entonces,
con esto nos dificultaría un poco el ver lo que es la vena por donde deberíamos de cortar con el corta uñas. Lo que voy a mostrar ahora es una foto de un compañero que le he pedido permiso para poder enseñarla, de un canario que es súper oscuro y tiene una muy buena oxidación, y con ello lo que consigue es tener ese negro que podéis observar. Es un casi negro, digamos, absoluto. A ver, ¿quién sería capaz de ahí poder ver dónde está la vena y con ello poder cortarle la uña? Entonces lo que me ha dicho el hombre es que lo que usa él son ramas de palo de olivo para así que ellos agarren bien con los posaderos y con eso mismo se las afilan y no tiene que cortárselas, porque es una gran dificultad. Aquí, como podéis observar, sí que tenemos a 2 ejemplares que necesitan un pequeño recorte de las uñas, ya que las tienen un poco largas, aunque son los machos, pero bueno, tienen que estar todos los ejemplares, tienen que estar en condiciones para ello. Muy importante el tema de que os comento de un buen corte de uñas es el ángulo en la manera que se corta la uña, porque nosotros no podemos coger y cortar la uña y cortarla totalmente recta. Lo que debemos hacer, aparte de primero mirar lo que es la vena del canario, que ahí no podemos llegar para cortársela, la cuestión de cortar sería no todo este trozo, sino un poco como así, que tuviera un poco más de uña, poder agarrarse aparte de la vena, y lo suyo sería cortársela así, como podéis ver, en 45 grados de la uña, para que no le pare, la uña no pare cuadrada, sino que pare así en pico, es como debería de tenerla. Este igual la tiene muy larga, ahí podéis ver la vena, de esta manera os pondré una foto para que podáis verlo claramente, y sería cogerla y cortársela, pero en 45 grados, no en recto, para que así la uña siga teniendo la buena posición de agarre que tiene que tener el pájaro. Vamos a acabar de recortárselas, compañeros, pues así sería el resultado. Ya lo que vienen siendo todas las uñas cortadas, y veis lo que digo, el ángulo es muy importante. Con este mantenimiento lo que conseguimos es pues tener un mayor número de posibilidades que los pájaros sobrevivan, porque las hembras, al coger y salir y entrar del nido constantemente al cabo del día, pues lo que conlleva es que seguramente en alguna de esas, si tienen la uña muy larga, algún pichón acaba en el fondo de la rejilla. Y la verdad que no es muy agradable encontrarte, la verdad, un pájaro recién nacido en la rejilla, y si es posible a lo mejor pueda llegar y hasta salvarlo, pero lo más probable es que cuando te lo encuentres esté totalmente muerto. Después también pues, lo que conseguimos es que tampoco tengan deformidades en las uñas, porque por ejemplo hay otros pájaros como los rizados de París que sí que se les deja bastante larga la uña, incluso lo que se puntúa en ellos es que hasta tengan una uña como mínimo la del pulgar, como torcida y rizada, igual que su plumaje, y eso es lo que se valora en los concursos, que como mínimo tengan una uña rizada o retorcida. Entonces, claro, en esa gama de pájaros lo que se le da son productos para fortalecerle las uñas, ya que en muchas ocasiones las uñas se les rompen. Incluso hay muchos que, bueno, como podéis ver en algunas imágenes que estoy poniendo, que ha conseguido una largaria impresionante. Y también hay, pues, como podéis ver, pues eso, diferentes tipos de uñas de esta raza de pájaros, una cosa muy curiosa. Con esta hembra de blanco recesivo, lo que vamos a realizar va a ser el recorte de la cloaca. Lo que tenéis que tener especialmente es cuidado con las plumas guía, son las plumas que tienen en la cloaca. Esas plumas que veis en la cloaca, que vamos, son estas de aquí que podéis observar ahí, ¿vale? Esas son las que no hay que tocar, porque esas plumas son plumas guía, son plumas que son parte del aparato reproductor. Entonces esas plumas lo que hay que hacer es evitar
de no tocarlas, porque lo que hacen es ayudar a retener los espermatozoides del macho para así aprovechar al máximo posible. Con ello conseguimos un mayor número de fecundación. Simplemente recortarle un poquito para facilitarle, ya que aquí en los flacos lo que tienen son plumas muy largas y la verdad lo que entorpecen son bastante a la hora del acople del macho a la hembra. Entonces lo que nunca debéis de tocarle es lo que veis ahí que está al final de la cloaca. Esas plumas es innecesario de tocarlas. Vamos a continuar con el recorte de las colas también. Como podéis ver, ya empiezan a ensuciarse, se estropean mucho porque se las picotean, y para una mayor higiene lo que vamos a conseguir con esto, para después con los nidos y demás que se llenan mucho de mierda, pues eso, conforme veis aquí, que es donde se estrecha, que se hace como el pico, pues por ahí lo que vamos a cortar. ¿Sí? Así. Con eso sobraría. Simplemente un poquito para, ya comento, para la higiene. El pájaro no sufre ningún daño ni nada. Simplemente para eso, para criar y que no se las picoteen mucho y demás. Y bueno, aquí tenemos al macho, que anteriormente le hemos cortado el pico y las uñas. Ya está en perfectas condiciones. Solo le faltaría recortarle un poquito, cogeríamos las platas así por delante. Muy importante lo que os digo. Esas plumas de ahí, nunca tocarlas, las que están alrededor del pitorro, en este caso del macho. Simplemente deberíamos de recortarles nada más un poquito las de alrededor. Nunca las plumas guía, tanto en machos como en hembras. ¿Ves? Así un poquito nada más. Porque esas plumas lo que se encargan es de que se empapan, tanto las suyas como las de ella, y así ayudan a la fecundación. Y con esto lo que incrementamos es pues, el nivel de fecundación de nuestros huevos a lo largo de la cría. Y bueno, compañeros, pues con esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, que dejéis un me gusta, suscribiros, que la verdad que a mí me ayudáis mucho para crecer. Y nada, hasta el próximo vídeo y un saludo.